La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Marco Topete, estoy en el Departamento de Energía Solar de Siscom. En este seminario web les vamos a presentar lo que son los sistemas aislados de la marca Morningstar. Vamos a estar hablando del dimensionamiento, de lo que es Morningstar, de las principales tecnologías, la diferencia que hay entre los controladores PWM y los MPPT, cuál es el controlador recomendable para cada aplicación. Vamos a explicar cómo dimensionar, cómo seleccionar un controlador para, dependiendo de la cantidad de paneles y las cargas que tengamos conectadas a nuestro sistema. Vamos a dar inicio hablando un poco de quién es Morningstar. Morningstar, pues, es una empresa estadounidense en Newton, Pensilvania, es una empresa americana. Esta empresa ha estado en el mercado promocionando y promoviendo sus productos durante más de 25 años. Actualmente Morningstar es el líder en el mercado en lo que es sistemas tipo isla. De momento no hay alguna otra marca que tenga mejor calidad que la que maneja Morningstar. Actualmente hay más de 3 millones de productos suministrados en todo el mundo. Morningstar maneja almacenes en lo que son Los Ángeles y en Taiwán. Y pues, como era de esperarse, Morningstar con la trayectoria que ha tenido, diseña sus controladores, implementa su propia tecnología y sobre esto es donde se va basando lo que es la calidad que nos maneja Morningstar. Morningstar tiene muy planteado lo que son sus objetivos, sus metas en particular y a lo que está trazado en su camino. Los objetivos de Morningstar, ellos nos hablan de la sostenibilidad. Son simples y no han sido en la esencia desde que inició Morningstar en operaciones en 1993. Ellos siempre están en la búsqueda de la excelencia. Son muy atentos en lo que se reporta algún inconveniente, las sugerencias, todo lo que nosotros escuchamos de nuestros clientes lo estamos transmitiendo directamente a Morningstar. Se hacen las propuestas, se solicitan nuevas tecnologías, sugerencias en modelos que agreguen, que quiten, que pongan. Y Morningstar siempre ha estado muy abierto a escucharnos y pues ver qué tan factible es realizar estos cambios. Morningstar también está muy enfocado o muy, ¿cómo decirles? Una de las metas de Morningstar o algo que lo mueve es mantener lo que es el medio ambiente. Siempre está buscando lo que es el cuidar el medio ambiente, buscar tecnologías limpias, promocionar sus sistemas, hacer llegarlo a donde no puede llegar la red eléctrica, hace donaciones a escuelas públicas rurales, busca hacer de todo esto Morningstar, pues mejorar lo que es el ambiente, ser una empresa solidaria y pues estar buscando el aprovechamiento de sus productos y demostrar el mercado que existe para todo esto. Otra de las metas de Morningstar o algo que se enfoca a su fabricación es la creación de un lugar de trabajo inclusivo, seguro y saludable. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues les platico un poco. En la empresa hay ciertas normas que los regulan. Entre ellos vamos a encontrar lo que es por parte de CNS, la que es la 15506, la ROS, también conocida, que busca trabajar materiales sin plomo, RISH, además de clasificaciones como clase 1 y estándares certificados, las gestiones de las ISO y las OSAS.
Todas estas normativas, pues en busca de estar mejorando en la empresa, de crecer como empresa y hacerlo responsable como tal. La innovación en embalajes. ¿Por qué nos mencionan esto? Bueno, pues en Morningstar buscan reducir lo que son los embalajes para ocupar menos espacio, hacerlo más dinámico, que pese menos, que reducir todo el material, todos los consumos, todo el desperdicio que se hace a momento de estos procesos. En Morningstar, como es de esperarse, si la empresa vende energía solar, es de esperar que la empresa utilice energía solar. Utilizando los mismos controladores de la propia marca, ellos generan alrededor de 4.2 kilowatts en sistemas de energía solar de respaldo. Esto es únicamente de respaldo. Esto lo tienen instalado en las oficinas en Newton, Pensilvania, en Estados Unidos, y tienen un sistema de interconexión a red eléctrica de 30 kilowatts en las oficinas de Jesup. Las cadenas de suministro que maneja Morningstar, como lo comentábamos, Morningstar apoya las normas laborales y ambientales. Son un punto principal para ellos, el fortalecer los productos, el trabajo en Morningstar y los proveedores con los que trabajan. Ellos mencionan, tienen un eslogan de que cada persona que trabaja en Morningstar es un dueño de Morningstar. ¿Por qué hacen esta mención? Pues porque todos los involucrados en la empresa son responsables de la calidad de los productos de una o de otra manera. Entonces lo que ellos buscan es que estén satisfechos, que estén contentos, que su trabajo lo hagan lo mejor posible y de esta manera puedan estar creciendo y mejorando la calidad en todos sus productos. Vamos a hablar ahora un poco, ya que conocemos los puntos principales, lo que busca Morningstar, en lo que se enfoca y lo que es como empresa. Vamos a hablar de las tecnologías que maneja, lo que es la PWM y los MPPT. Siempre los escuchamos, es muy común que nos pregunten o que veamos la diferencia en estos productos. De entrada vemos, aunque sea el mismo producto físicamente, que lo veamos y estéticamente sea igual, va a variar en precios. Nos fijamos en características y vamos a encontrar que uno es PWM y el otro es MPPT. Lógicamente, la mayoría nos vamos por el precio. Decimos, si es lo mismo, si yo veo lo mismo, pues elijo lo más económico. A fin y al cabo va a trabajar igual. Pero realmente las tecnologías son muy distintas. La tecnología PWM es arcaica, por así decirlo. Son los controladores de carga más antiguos y la primera tecnología que salió al mercado. Un controlador de carga PWM solo dispone en su interior de un diodo, haciendo que de este modo los paneles funcionen a la misma tensión que las baterías. Esto provoca que la energía existente en la entrada y en la salida del controlador sea la misma, refiriéndose en cuanto a voltaje y amperaje. Bueno, explicando un poco esto, el diodo que menciona por la parte interna es un circuito pequeño que nos está haciendo un tren de pulsos. Lo que varía en este tren de pulsos son los tiempos en encendido y apagado, pero siempre el ciclo va a tener el mismo tiempo. Es decir, si el ciclo es de un segundo, podemos variar que encendido dure 5 medio segundo y apagado medio segundo, va a completar el segundo entero. O bien, si necesitamos menor voltaje, va a durar 0.1 segundos encendido y 0.9 segundos apagados para completar el segundo completo, que es el ciclo. El tiempo en encendido y apagado sumado va a contar como si fuera un solo segundo. A esto nos referimos con ciclo. Es básicamente lo que hace el PWM. Más adelante lo vamos a explicar bien. Por esta razón, si nosotros conectamos paneles de 12 volts, las baterías tiene que ser un banco de baterías a 12 volts. No podemos estar variando estos voltajes, no podemos cambiarlos, no podemos hacer nada al respecto. Es de ley. Si es PWM y tengo un banco de baterías a 24 volts, el arreglo de paneles debe estar elaborado a 24 volts.
¿En qué nos afecta esto? Bueno, los paneles, como van a estar trabajando al voltaje del banco de baterías, van a tener una pérdida de potencia. Esta pérdida de potencia pues es realmente representativa, ya que va a provocar una pérdida estimada entre un 25 a un 30% de la potencia real del panel. Por lo que de un sistema, si nosotros necesitamos implementar, digamos, un sistema de 1 kilowatt, realmente vamos a tener que poner un sistema de 1400, 1500 watts, de 1.4 a 1.5 kilowatts para poder compensar esa pérdida. Un controlador de carga PWM va a estar cargándonos las baterías de forma gradual por un tren de pulsos, que es lo que comentábamos ahorita. De esta forma la corriente se va introduciendo poco a poco hasta que la batería se llena de manera óptima y estable. Una vez que se llena nos la va a mantener en ese punto, pero va a estar, eh, va a ser menos eficiente, llamémoslo así. En resumen, todo esto implica que si tenemos un controlador de carga de 12 volts, deberemos tener los paneles de 12 volts. Lo que comentábamos ahorita, no vamos a poder mezclar. En el mercado fotovoltaico actual se están manejando lo que son paneles de 36 y 72 celdas solamente. Entonces, si nosotros queremos hacer los arreglos, nos van a quedar las celdas muy arriba y la potencia que se va a desperdiciar va a ser relativamente alta, por así decirlo. Lo comentábamos ahorita, entre un 25 a un 30, inclusive puede llegar a ser un poco mayor. Esto es lo que vamos a tener de desventaja con los PWM. Les comentaba de un tren de pulso, si nosotros vemos en este ejemplo, tienen la misma frecuencia. Si nosotros sumamos el tiempo encendido y apagado, siempre va a ser el mismo tiempo. Lo podemos ver aquí, está representando con las rayas verdes. Nosotros podemos ver que donde inicia y donde termina cada ciclo siempre es el mismo en los tres casos. Está representado con la letra T en la parte inferior. El primer ciclo, el ciclo de trabajo, lo vemos que está en un 25%. Podemos decir que aquí la batería está en un 90% de carga, se sigue cargando muy lentamente. Después se descarga por alguna razón, se le conecta una carga pesada al controlador, empieza a descargarse la batería, llega a un 50% y empieza a trabajar con más carga del PWM, empieza a meter más corriente, más voltaje y empieza a trabajar con un ciclo de trabajo de un 50%, que aquí vemos que dura 50% activo y 50% inactivo. Se sigue descargando la batería, requiere más carga y aumenta lo que es el ciclo de carga del PWM a un 75%. Aquí nos va a estar metiendo más voltaje, más corriente y va a cargar más rápido la batería. Algo así es como funcionan los controladores PWM. La desventaja que tenemos aquí es que no va a ser estable. Si la batería empieza a cargar, el ciclo de carga baja y va a ser más lenta la carga. Por lo que para tener una batería completamente cargada vamos a tomar un tiempo considerable, a diferencia de lo que es el MPPT. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? Damos unos momentos por si alguien quiere realizar alguna pregunta. Ok, perfecto, continuamos. Los controladores MPPT, su nombre viene de Maximum Power Point Tracking. Esto quiere decir máximo punto de potencia de seguimiento. En los reguladores MPPT, a diferencia de un PWM que dispone el diodo de protección, está compuesto de un convertidor de tensión, de corriente directa a corriente directa y de un seguidor del punto máximo de potencia.
Con esto se consigue que pueda trabajar a diferentes potencias en el campo fotovoltaico y en las baterías. Esto nos lo va a hacer el convertidor de tensión. El seguidor MPPT va a adaptar lo que es la tensión de funcionamiento en el campo fotovoltaico a la que proporcione la máxima potencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, en las curvas nosotros vamos a tener que hay una curva que va a representarnos lo que es el voltaje y otra curva el amperaje. Si nosotros nos ponemos a ver los puntos, va a llegar un punto donde nos va a dar una potencia máxima. No siempre es elegir el punto máximo de voltaje y el punto máximo de amperaje. Va variando esto. Lo que nos va a hacer el controlador o el seguidor MPPT va a ser que va a buscar entre todo el amperaje, entre todos los valores que tiene, multiplicado por el voltaje, cuál es el número mayor. Cuando encuentra este valor, lo mantiene estable en ese punto y le saca el máximo provecho al panel. De esta manera, el panel siempre va a estar entregando la máxima potencia que pueda en ese momento con la cantidad de sol correspondiente y el controlador se va a encargar de tomar toda esta potencia e inyectarla al banco de baterías. Estamos hablando de que si nosotros tenemos paneles de 24 volts, 36, inclusive otros valores, podemos conectarle bancos de batería de 12 volts, de 24 volts, sin ningún problema. El arreglo nos lo va a hacer el controlador, va a cambiar este voltaje y le va a inyectar el voltaje correspondiente al banco de baterías. La ventaja que vamos a tener aquí, a diferencia del PWM, el PWM manejaba el mismo voltaje en los paneles fotovoltaicos que en el banco de baterías. El MPPT va a manejar pero la misma potencia. Si al panel le está sacando, supongamos, 120 watts, a la batería le va a inyectar 120 watts, independientemente del voltaje que manejen. La diferencia principal es lo que comentábamos. En términos de energía, la que entra y la que sale del controlador va a ser la misma, pero el MPPT, la tensión y la corriente son diferentes en la entrada y en la salida. Esto nos permite el aumento de tensión del panel solar y aumenta la producción solar hasta un 30% respecto a los controladores PWM. Si nosotros nos fijamos en estos números, pues la pérdida que se genera realmente es mínima, ya no hay pérdida en este tipo de controladores. De ahí es que sean un poco más caros que los PWM. Especialmente es útil en momentos de sombras parciales debido a la nubosidad temporal. ¿Por qué nos menciona esto? En los PWM hablábamos de que es lineal. Si hay una sombra temporal, una nube que pase por arriba de nuestro sistema solar, le va a afectar directamente en potencia. Va a pasar la nube, va a tener pérdidas, va a caer el voltaje y va a caer la potencia. Pero esto lo hace muy lineal, por lo que si pasa una nube es muy seguro que el sistema baje hasta un 50, 60, tal vez 70% en potencia. El PWM lo que hace cuando pasa la nube es que cambia los valores y como cambiaron los valores de voltaje y corriente, el MPPT va a estar buscando los puntos donde obtiene mayor provecho y la pérdida por la nube que está pasando por arriba de nuestro sistema solar realmente va a ser de un 15-20%. Por eso es que si vamos a tener este tipo de detalles, va a ser mucho más eficiente manejar un controlador MPPT. A diferencia de los PWM, podemos usar paneles de diferentes tensiones, de 36, 60, 72 celdas, permitiendo un uso más amplio respecto a la potencia del panel disponibles en el mercado. Por ejemplo, los paneles usados comúnmente en instalaciones conectadas a red eléctrica aumentan a su vez un 30% sobre la energía generada por un PWM. Es mucha más eficiencia la que vamos a lograr tener con los sistemas MPPT. Ahorita les comentaba que hace un pequeño barrido para detectar cuáles son los puntos más altos. Si nosotros vemos, podemos tomar el voltaje en su máximo punto
y vamos a tener, antes de que caiga este voltaje, vamos a generar un estimado de potencia. Esto lo podemos ver con el color amarillo. Estamos tomando el máximo valor de voltaje y antes de que comience a caer, estamos tomando también lo que es el amperaje hasta ese punto. Empieza a caer este voltaje y la potencia se va a caer, se va a terminar. Lo que nos va a haber generado el sistema va a ser el recuadro amarillo. El recuadro verde maneja un voltaje más bajo, tarda más tiempo en caer, en salir de ese voltaje, por lo tanto una corriente más baja. Si nosotros tomamos este punto de referencia, vamos a lograr ver el recuadro verde. Como maneja valores más bajos, tanto en voltaje como en corriente, perdón, en voltaje nada más. Como vemos valores más bajos, en el voltaje va a ser más estable, nos va a sostener un poco más la potencia, va a ser más prolongado este punto, pero de igual manera no va a ser el ideal. La generación va a ser un poco mayor a la del punto A, pero se le puede sacar aún mayor provecho. En cambio, si nosotros vemos la tecnología MPPT va a buscar el punto donde es mayor, le puede sacar mayor provecho al voltaje con un punto de referencia en la corriente, lo que es el recuadro rojo. Si nosotros comparamos estos números, en el MPPT vamos a obtener mayor potencia. Estos son datos tomados al azar en algún periodo del ciclo de carga del panel, del controlador, perdón. Vamos a tener estos valores, si llega a bajar la tensión, si llega a bajar corriente, va a recalcular y va a volver a acomodarse en el punto donde es más provechoso para el sistema. Esto es lo que nos hace la tecnología MPPT. Aquí vemos una comparación entre lo que es un controlador PWM y uno PPT. Si nosotros vemos, van subiendo los valores, el PWM toma el máximo valor que puede en cuanto a corriente contra voltaje y obtiene la potencia nominal. El MPPT va a buscar el valor, es menor el voltaje normalmente, es menor la corriente, el voltaje se puede mantener, puede ser mayor o menor, dependiendo de lo que decida el seguidor. Y en este punto nos empieza a generar. Si nosotros vemos los cuadros comparativos, es mayor provecho el que le vamos a sacar al MPPT. Va a tener mayor rendimiento, mayor eficiencia. Si hay una sombra nos la va a estabilizar. Es una gran ventaja la que vamos a tener con los controladores MPPT. Nosotros vemos aquí lo que es una conexión básica. Vamos a hablar ahora un poco de las conexiones y de los cálculos de los controladores. Lo que tenemos aquí es una conexión básica. Nosotros conectamos el panel solar, positivo, negativo, la batería, positivo, negativo y la carga. Es importante, nosotros recomendamos siempre conectar primero el voltaje más estable, obviamente el de las baterías. Recomendamos conectar al controlador primero las baterías. En cuanto las conectemos, el controlador va a encender y posteriormente conectamos el panel solar. De este modo nosotros podemos tener voltajes más estables y el controlador va a saber en qué voltaje va a estar operando. Finalmente le conectamos lo que es la carga. Es muy común que nos pregunten o tener la duda de cómo conectar un inversor. Bueno, los inversores de corriente nosotros los conectamos directamente al banco de batería. ¿Por qué se hace esto? Porque si nosotros lo conectamos a la carga, va a estar limitado a tener la carga del controlador. Podemos tener equipos muy pesados que van a consumir corriente muy prolongada por tiempos muy prolongados y picos muy altos. Entonces, por esta razón, nosotros recomendamos conectarlo directamente a la batería. Si no se realiza así y lo conectamos al controlador, lo más seguro es que en un periodo de tiempo el inversor se alarme. Cuando lo conectamos a la batería, vamos a tener prácticamente toda la energía del banco de baterías disponibles para el inversor.
La desventaja que vamos a tener al hacer esto es que la mayoría de los inversores no detectan cuando la batería está baja. Entonces, si nosotros no tenemos la manera de detectar esto, va a seguir descargándola, descargándola, descargándola y nos la puede dañar cuando se descarga más de un 20%. Lo recomendable es dejarla a 30. La ventaja que vamos a tener aquí es que si conectamos un inversor de la serie se me fue el nombre de la serie, SureSign me parece, de Morningstar, son los inversores SI 300. Nosotros lo conectamos y este inversor tiene la capacidad de detectar la batería baja. Si el banco de baterías baja sobre el valor nominal, el inversor va a cortar lo que es la carga para no dañar a las baterías. Es una gran ventaja que vamos a tener. Va a estarnos cuidando las baterías como si estuviera conectado directamente al controlador. Esta sería la manera correcta de conectar el inversor. Ahorita comentábamos, la serie de los inversores es SureSign. Bueno, estamos hablando de todo esto. Tenemos conectados los paneles, tenemos conectadas las baterías, la carga, supongamos con inversor, pero ¿cómo sabemos cuál controlador es el correcto? En la sección de documentos, ustedes van a encontrar lo que son los diagramas que acabamos de ver, van a encontrar la presentación y también les proporcioné ahí lo que es un controlador, un calculador para sistemas, que es el que estamos viendo en pantalla. En este caso, nosotros tenemos en cantidad 6 modelo, focos LED, consumo 10 watts cada uno, horas de operación 14 horas. El consumo por hora van a ser 60 watts. El consumo total 840 watts. Si nosotros vemos esto, vamos a ver que nos está marcando en cantidad de módulos 2 módulos fotovoltaicos. ¿Cómo vamos a seleccionar? Bueno, la manera de seleccionar el controlador es muy simple. Si nosotros tenemos módulos fotovoltaicos de 150 watts, vamos a buscar el modelo y vamos a buscar la corriente en cortocircuito. Va a estar representada por ISC. Al controlador nosotros vamos a conectar lo que son los paneles y lo que es la carga. Son los dos valores que vamos a tomar. Si vemos aquí, para lo que es la carga, estamos hablando de 60 watts por hora. Son 60 watts, los vamos a dividir entre voltaje, que el voltaje en este caso serían 12, nos va a arrojar el valor de 5 amperes. El sistema consume 5 amperes por hora, por lo que un controlador a este valor se sugiere agregarle un margen de tolerancia, por lo que un controlador para este sistema sería correcto a partir de los 6 amperes en cuanto a la carga. Si nosotros nos vamos por la parte de los módulos fotovoltaicos, vamos a ver que nos solicita 2 módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos de 150 watts tienen una corriente en cortocircuito aproximada de 8 amperes. Como tenemos 2 módulos, el sistema trabaja a 12 volts, quiere decir que los vamos a conectar en paralelo. Por lo tanto, la corriente que va a estar manejando va a ser de 16 amperes. Si nosotros conectamos un controlador menor a 16 amperes, el sistema se va a quemar por la potencia que están inyectando los módulos fotovoltaicos. Aunque el controlador nos tolere la carga, no va a tolerar la corriente que le meten los módulos. Hay casos en los que va a pasar la situación inversa. Nos va a tolerar lo que meten los módulos, pero no nos va a tolerar la carga que le conectemos. Por estas razones que se deben considerar los dos valores, tanto la carga que se conecta como los módulos que se están utilizando para el controlador. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a dar un momento para responder preguntas.
Perfecto, no hay preguntas. Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es el sistema para calcular. Denme un momento. El sistema que utilizamos para calcular es el que tenemos aquí, el que podemos ver en pantalla. Nosotros en esta parte vamos a colocar la cantidad de equipos. Puede ser, supongamos, una cámara, el consumo estimado 8 watts, horas de operación 24 horas. Vamos a colocar aquí también que podemos poner un punto de acceso, un access point, y el consumo lo vamos a dejar a 8 watts y claro está, las 24 horas. Nosotros llenamos esta tabla con todos los datos de consumo que vamos a tener por día. Ponemos cantidad, el modelo y el consumo en watts. Es importante, en watts. Colocamos las horas de operación o el aproximado de horas de operación. De este lado vamos a colocar los módulos fotovoltaicos, la potencia. Aquí podemos ver que un panel de 150 watts nos está quedando sobrado, por lo que nosotros podemos bajar la potencia a los paneles disponibles. Uno de 120 nos quedaría en punto 9, sería correcto un panel. La cantidad de baterías nos queda en punto 9, está bien, está perfecto. Si nosotros ya contamos con baterías, podemos bajar el número del amperaje de la batería y ver cuántas baterías nos va a estar solicitando. En este caso, la de 110 amperes hora queda perfecta para este sistema. Vamos a colocar los días de autonomía. ¿A qué se refiere los días de autonomía? Bueno, los días de autonomía se refiere a los días que puede estar operando el sistema mientras no hay sol. Nosotros podemos tener un día, va a bajar lo que es la cantidad de baterías. La desventaja si lo manejamos a un solo día es que si amanece el día nublado, el sistema se va a apagar. Lo más común son 2 días. Así damos que si está el día nublado, nos va a durar operando todo el día. Si el siguiente día amanece nublado, va a empezar a bajar la batería, es cuando se va a alertar. Pero si en ese lapso hay algún momento donde nos produzca el sistema, pues estos valores van a subir. Y por último, nos va a pedir las horas de incidencia solar. Nos vamos a la segunda pestaña y en esta vamos a buscar el estado donde nos encontramos. En este caso, pues me encuentro en el estado de Chihuahua. Buscamos, nos va a entregar un promedio. El valor que yo recomiendo utilizar es el menor, por la razón de que si yo tomo el promedio, lo comparo con el periodo de diciembre y hay mucha diferencia. Por lo tanto, si yo calculo el sistema con la incidencia solar promedio, en diciembre voy a tener problemas de que el sistema se va a estar apagando. Es preferible que nos sobrecarga a que nos falte. Por lo tanto, yo recomiendo tomar el número valor de la tabla, en este caso 3.74. Nos vamos a nuestra tabla 3.74 y vemos que es muy poco lo que varía. Realmente lo único que varía es el panel fotovoltaico. En lista de material vamos a encontrar un pequeño apoyo de algunos modelos que podremos utilizar. Próximamente se va a subir un controlador actualizado con más modelos, con montajes, con inversores, con todo lo necesario del sistema. Seleccionamos la batería PL110 de 12. Los controladores, ahorita lo mencionábamos. Tenemos una serie, el panel, habíamos dicho el de 125. Habíamos comentado ahorita. ¿Cómo voy a seleccionar el controlador? Es de las principales dudas o los principales problemas que nos vamos a encontrar aquí. Ya sabemos el consumo, ya sabemos los módulos, pero ¿cómo saber qué controlador es el correcto? ¿Me va a funcionar igual si meto uno de 60 amperes a si meto uno de 10 amperes? Pues todo depende de lo que comentábamos. Si nosotros vemos en esta parte de aquí,
nos va a indicar que tenemos 13 watts de consumo por hora. Por lo tanto, 13 watts entre 12 volts. Por parte de la carga necesitamos un controlador mayor a 1 ampere. Por parte del módulo fotovoltaico, nosotros ingresamos, en este caso es el modelo 125, el amperaje es alrededor de 5 amperes. ¿Dónde vamos a ver esto? Nosotros entramos a lo que es la página de Syscom, buscamos el modelo. En este caso el modelo ya cambió, es el EPL 120. Nos vamos a la parte de recursos, abrimos la hoja de especificaciones y en esta sección es donde nosotros vamos a encontrar esos datos. Corriente en cortocircuitos 7.2 amperes. Por lo tanto, para este sistema que estamos calculando, necesitamos una potencia mayor a 7.2 amperes. Normalmente para estos sistemas son 7.2 amperes por 1.2 para dar el 20% de tolerancia. Un controlador de 8 amperes aproximadamente lo podemos redondear a 10 amperes. Por lo tanto, los controladores que podemos utilizar sería cualquier controlador que nos marque 10 amperes. Vamos a colocar el controlador de 10 amperes a 12 volts. Las baterías, inversores, en caso de necesitar podemos seleccionar, les comentaba, SI 300 de Morningstar para que nos cuide las baterías, que no se vayan a cargar de más, a descargar, perdón, de más. Inversor cargador no necesitamos. Gabinetes, podemos seleccionar un gabinete para una batería PL110 de 12. Montajes, necesitamos colocar un solo montaje. Como es una cámara, vamos a buscar un montaje en poste. Montaje para poste, 2 módulos. Aquí está el Pro 125, muy bien. Y accesorios, un par de conectores para los paneles fotovoltaicos. Los controladores de carga traen los bornes en el controlador, traen tornillos, no traen conector de panel. Es importante considerar esto. Nosotros necesitamos un par de conectores sencillos para el final de cada arreglo que hagamos de paneles. Los conectamos al panel y del otro lado vamos a tener el cable pelón, por así decirlo, para conectarlo al controlador. De esta manera, pues ya tenemos lista nuestra cotización. Esta sería la lista de material. Solo es cuestión de copiarla así como está y enviársela a nuestro vendedor para cotizar todo el sistema. Así es como realizaríamos un cálculo para estos sistemas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok, muy bien. Sobre la gama de controladores que se está manejando, ahorita tenemos en promoción lo que es el controlador E de Ernesto, C de Carlos, 30. El controlador S30 de Morningstar. Este controlador es de 30 amperes, está en promoción, el precio es realmente muy económico, está muy accesible, no deja de ser de la calidad de Morningstar y pues es una promoción que se está lanzando en estas fechas. El equipo realmente trabaja bastante bien, está a precio de controladores inclusive de 10 amperes. Es otro punto importante en nuestro sistema. Si nosotros dejamos el sistema sobredimensionado, es decir, que pongamos los paneles que necesita, las baterías que necesita, pero el controlador, si requiere uno de 10 amperes y colocamos uno de 30 amperes, no pasa nada. Lo único que estamos dejando ahí es una holgura en dado caso que quisiéramos crecer nuestro sistema, que quisiéramos meter más paneles, más baterías y más carga.
Y como les comento, actualmente este controlador tiene muy buen precio, entonces si queremos dejar un sistema sobredimensionado para futuras aplicaciones, pues realmente va a salir al precio que si colocáramos un controlador de 10. Sí les recomiendo bastante verificar el precio que se está manejando con este controlador. El modelo es S30 de Morningstar. Este es el controlador que estamos promocionando actualmente. Les comentaba ahorita sobre los bornes de las baterías. Si nosotros vemos, es el borne, es únicamente el tornillo. Aquí entra el cable pelón, por lo tanto, a la otra parte del cable necesita tener los conectores correspondientes para el panel. Perfecto. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Muy bien. En ese caso, les dejo la diapositiva con lo que es mi correo. Cualquier duda, estamos a la orden, estamos pendientes de sus cálculos. Si tienen alguna duda para realizar el cálculo o si prefieren que los apoye con la realización de todo este esquema, con gusto quedo atento de sus comentarios, de sus correos. Les agradezco por haberse tomado el tiempo para ingresar a este seminario web y pues cualquier duda quedo de ustedes. Gracias.